Bienvenidos una vez más a este espacio de misterio, en donde los relatos del más allá e historias inexplicables cobran vida, historias que ustedes han vivido. Es momento de desprenderse de todo y entrar en la zona del silencio. Mucha gente cree que los edificios de la Ciudad de México se sostienen con cálculos de ingeniería y varilla de alta resistencia. Yo también lo creía, pero después de lo que mi hermano Roberto y yo vivimos en las entrañas de esa plaza comercial, sé la verdad. Hay estructuras que solo se mantienen en pie si se les alimenta con almas. No soy escritor, soy albañil, y esta es la razón por la que nunca volveré a tocar una gota de cemento en lo que me queda de vida. En Puebla, el barro era nuestra vida. Mi hermano Roberto y yo pasábamos los días moldeando la tierra, quemándonos las manos en los hornos para sacar unas cuantas piezas que apenas nos daban para compartir el frijol y las tortillas. Y sobre todo, comprar medicina para mi madre. La situación era desesperante. Roberto acababa de ser padre, tenía una niña de meses, y ver su cara de angustia cada vez que faltaba la leche me partía el alma. Ya estábamos planeando irnos de mojados a Estados Unidos, buscando una moneda que no nos despreciara tanto. Fue entonces cuando mi primo Jorge llegó. Traía ropa nueva y una sonrisa de esas que solo tiene el que trae dinero en la bolsa. «Primos, dejen de jugar con lodo», nos dijo. «En la capital está levantando unas plazas de lujo allá por el sur. Buscan gente de confianza para los cimientos. Se gana el triple de lo que sacan aquí y se paga puntual. La verdad, no lo pensamos dos veces. Besamos a nuestra madre. Roberto abrazó a su mujer y a su hija, y nos subimos al autobús con el corazón lleno de esperanza y las manos listas para el trabajo duro. Llegar a la Ciudad de México fue como entrar en una bestia de metal. La obra era inmensa. Las grúas parecían monstruos rascando las nubes. Nos asignaron al nivel más profundo, el sótano 4. Ahí abajo, el sol no existe. El aire es pesado. Huele a humedad vieja y a ese humo rancio de las máquinas que nunca se apagan. Ahí conocimos a don Miguel, a quien todos llamaban el martillero. Era un hombre seco, de pocas palabras, con la piel tan agrietada que parecía que él mismo estaba hecho de piedra. También estaba Ulises, un muchacho como nosotros, alegre, que siempre llevaba una camisa a cuadros muy limpia y presumía que con su primer sueldo le compraría un anillo a su novia. «Tengan cuidado donde pisan, muchachos», nos advirtió don Miguel el primer día, mientras amarrábamos la estructura de una columna monumental. «Aquí abajo, la tierra tiene hambre. Dicen que si no se les da lo que pide, se la cobrará a la mala». Nosotros nos reímos. Éramos jóvenes y el primer sobre de paga nos hizo olvidar cualquier advertencia. Mandábamos casi todo el dinero a Puebla. Esa noche cenamos carne y dormimos soñando que en un año seríamos ricos. La segunda semana el ambiente se puso rancio. Ulises, el muchacho de la camisa a cuadros, no llegó. Ese lunes fue extraño. El capataz, un tipo gordo que nunca nos miraba a los ojos, solo escupió al suelo y dijo que el joven se había reportado enfermo. «Qué raro», me susurró Roberto, mientras cargábamos un bulto de cemento. Ulises estaba muy emocionado el sábado. Dijo que se quedaría un rato más para juntar unas cosas y que nos veía el lunes. Me fijé en el clavo donde siempre colgaba su mochila.
ahí seguía, empolvada, sola. 2 días después, don Miguel también faltó, el martillero, el hombre que nunca llegaba tarde. Simplemente no apareció. El encargado nos dijo que tuvo una emergencia en su pueblo y que se fue. Lo que me heló la sangre fue ver su caja de herramientas, su tesoro más grande, tirada a la mitad del pasillo, con el martillo, como si hubiera trabajado y se hubiera marchado de pronto, como si lo hubiera soltado en medio de un paso. Nos quedamos solos en el sector más oscuro del sótano. Teníamos que terminar el colado de la columna central, el eje que sostendría toda la plaza. El silencio era absoluto, roto. Solo goteo constante de una tubería lejana a un ruido. Fue entonces cuando el olor nos golpeó. Era una mezcla como perro muerto y azufre que se pegaba a la nariz y te daban ganas de vomitar. «Alfredo, mira eso», dijo Roberto, señalando la columna que había colado hace 3 días. Había una grieta, una línea fina que subía por el concreto fresco. De la grieta estaba brotando un líquido rojo oscuro, casi negro. Pensamos que era óxido o algún aditivo de cemento que se había echado a perder. Pero el líquido era espeso y brillaba bajo nuestras lámparas de mano. La curiosidad me venció. Tomé la maceta y el cincel de don Miguel, que había quedado olvidado. «No lo hagas, hermano», me dijo Roberto, pero yo ya estaba golpeando la columna. El cemento cedió con un crujido seco. Al tercer golpe, un pedazo de cemento cayó y dejó ver algo que me hizo soltar la herramienta. Era un pedazo de tela a cuadros azul y blanco, la camisa de Ulises. Sentí que el estómago se me subió a la garganta. Golpeé más arriba, con la desesperación de un loco. El cincel se hundió en algo blando, algo que no era piedra. Un chorro de ese líquido rojo me saltó a la cara. Al limpiar la abertura, lo vimos. Ahí, entre las varillas, estaba el rostro de don Miguel. Estaba de pie, fundido con el acero. Sus ojos estaban abiertos, fijos en nosotros, llenos de un terror infinito. El concreto le había llenado la boca, sellando su último grito. No era una muerte accidental. Estaban puestos ahí con precisión, como si fueran parte del diseño estructural. No recogimos nada. Dejamos nuestras pertenencias, nuestras herramientas y nuestro orgullo en ese hoyo maldito. Corrimos por la escalera, como si el mismo diablo nos viniera pisando los talones. No pasamos hasta llegar a la terminal de autobús. El camino de regreso a Puebla. Roberto no paraba de llorar, solo miraba mis manos. Esas manos que habían ayudado a echar la mezcla sobre el cuerpo de nuestros compañeros sin saber. Comprendimos que las leyendas eran ciertas. Las grandes construcciones exigen ofrendas para que las sombras no las derriben. Don Miguel y Ulises ya no eran personas. Ahora eran vigas, eran cimientos. Eran el alma oscura de una plaza donde la gente iría a pasear sin saber que caminaban sobre cadáveres. Hoy estoy de vuelta en el barro, ganando una miseria, pero durmiendo en paz. Sin embargo, en mi recuerdo, a veces pienso en ese lugar y pienso que me detengo. Escucho el sonido de las revolvedoras y me pregunto cuántos Ulises
¿Y cuántos, don Miguel, habrá en este momento siendo devorados por el concreto? Así que, si algún día vas a una de esas plazas lujosas en alguna ciudad, te pido un favor, no te acerques a las columnas del sótano. Y si escuchas un golpe seco dentro de la pared, no pienses que es la estructura asentándose. Son ellos, los olvidados, tratando de recordarte que el progreso tiene un precio que nadie se atreve a contar. Hola comunidad, mi nombre es Toño, Antonio Aguirre, y soy albañil de profesión. Quiero que esta historia la escuchen todos mis compañeros, para que tengan mucho cuidado a dónde van a trabajar. Yo soy de un pueblito de Tlaxcala, de esos que ni salen en el mapa. Toda mi vida he cargado bultos, mezcla, varilla. Las manos las tengo hechas pura callosidad, pero nunca pensé que lo que más miedo me iba a dar iba a ser un silencio. Recuerdo que cuando ocurrió esta anécdota, me fui a trabajar para allá, para Guadalajara. Un compañero me invitó, un contratista. Me ofreció chamba en la remodelación de un cuartel militar, allá por las orillas de Zapopan. Un edificio muy grande, de esos que parecen olvidados por Dios y por el gobierno. Nos dijeron, trabajan de día, pero se quedan a dormir aquí, por seguridad de la herramienta. Éramos, creo que 5 albañiles. Estaba yo, el compa Chuy, el güero, también don José y el chatito. Recuerdo que la primera noche, nomás se apagó la luz, comenzó lo terrible. Comenzaron a oírse unos pasos, pero la verdad pensamos que no era nada, que a lo mejor eran algunos militares que se quedaban de noche o algo así. Pero nos dijeron que nadie más se quedaba, así que nos pareció muy extraño, porque esos sonidos eran como de botas, que caminaban recio, como cuando andan marchando. La verdad nos dio miedo, pero Chuy dijo, hay que ir a ver. ¿Qué tal si se metieron a robar? La verdad yo le dije, ¿cómo crees que se van a meter a robar a un cuartel militar? Pero ahí vamos. Los pasos se escuchaban como dentro de una oficina, pero la puerta estaba soldada. No se podía entrar, ni había forma de ver, solo se escuchaban ruidos. Lo extraño fue, también, que detrás de esa puerta se escuchaba como si un perro o un animal estuviera como rascando la puerta, como uñas rascando el metal. Fue muy extraño. La segunda noche, ya de curiosos, nos armamos de valor y buscamos de dónde venían esos ruidos. Llegamos a otro lugar, un pasillo que tenía una puerta. Esta también estaba soldada, con candados viejos y un letrero que decía área clausurada, peligro biológico. Pero lo raro era que el letrero estaba como clavado, como si lo hubieran puesto nada más ahí provisionalmente. Don José, que ya tenía años en la obra, sacó una linterna y miró por la rendija. Palideció. Dijo, miren, hay como unas celdas, pero adentro también hay sillas como con unas cuerdas. Y sí, yo vi por esa rendija. Había como manchas negras en el piso, que parecían otra cosa. La verdad, nos fuimos de inmediato de ahí y casi ni pudimos dormir. Ya a la tercera noche, el chatito no quiso cenar. Dijo que encontró una libreta entre los escombros. Estaba toda manchada, como con algo que no parecía óxido. La libreta la había escrito un militarrazo, de los que entraban nuevos en los años 80,
Decía cosas como: día 1, me despertaron a patadas, me esposaron a una viga, me dijeron que esto era la prueba de fuego para ser hombre. Día 4, me colgaron boca abajo por 5 horas. Me decían que si gritaba, lo iban a repetir. Día 12, un compañero se quebró la nariz cuando lo aventaron contra el suelo. No lo llevaron al doctor, lo dejaron ahí. La libreta terminaba con una frase que hasta hoy me hiela la sangre: los que sobrevivimos nos siguen maltratando, pero los que no se quedan aquí porque nos revuelven en los muros, nos revuelven con el cemento para que alimentemos el monstruo que les da poder. Esa misma noche, el güero se puso a picar una pared que nos pidieron derrumbar, y al quebrar el tabique salió algo que parecía un hueso, luego otro pedazo y otro más, como si los hubieran triturado a propósito y metido entre la grava y la arena. Quisimos detener la obra e irnos, pero nos advirtieron muy bien: si no terminan, no se les paga. Así que tuvimos que seguir. Pero una noche, ya de madrugada, la puerta soldada se escuchaba a lo lejos, como si algo desesperado quisiera salir de ahí. Con mucho miedo, agarramos nuestras lámparas. Pensamos que tal vez había alguien que estaban maltratando, como decía la libreta, y que podíamos ayudarles. El chatito dijo que tal vez con nuestras herramientas podíamos romper la soldadura y ayudar a quien estaba detrás. Pero, por más que intentamos, no pudimos abrir esa puerta, aunque los sonidos seguían. Yo puse la oreja pegada al metal frío de la puerta y solo se escuchaban como gritos que decían: ¡ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Sáquenos de aquí! Don Chuy intentó, pero fue inútil. Logramos abrir como una rendija por la puerta, pero adentro no había nada. Nadie que pudiera emitir esas voces tan terribles que gritaban como lamentos. La verdad es que a mí, al otro día, ni me importó quedarme sin paga. Yo me regresé a Tlaxcala y pues por acá ando chambeando. Ya no regresé para Guadalajara, ya no regresé a la ciudad. La verdad es que ya solo trabajo en obras muy pequeñas, en cosas locales, haciendo colados o en otras cosas. Pero la verdad es que desde ese día no puedo dejar de pensar en lo que hacen esos cabrones, esos militares que maltratan a sus compañeros. ¿Tú qué crees? ¿Piensas que fueron cosas inexplicables? ¿O que nada más fueron ruidos de casualidad? Quiero saber qué piensas, o si tú has vivido algo como yo. Les mando un saludo a todos. Espero que estas historias hayan sido de tu agrado, porque es momento de salir de la zona del silencio.